Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Estamos agradecidos con Dios por este momento que nos va a permitir el poder eh, darle continuidad a este estudio del libro de Apocalipsis que habíamos iniciado. Ya habíamos hecho ahí por una pausa por razones laborales, pero ya estamos aquí listos para darle continuidad al estudio de Apocalipsis que lo hemos considerado que es básicamente fundamental para la iglesia de este tiempo. ¿Qué es lo que se pretende con este estudio? Recordemos que estos estudios llevan cierto objetivo, alguna finalidad, y lo que pretendo con este estudio, como decíamos en alguna oportunidad, solamente es portar una herramienta para aquellos que están interesados en el estudio de la palabra. Recordemos que en el medio eclesial al libro de Apocalipsis se le tiende como cierto miedo, porque creyendo que el mensaje que transmite Apocalipsis es un mensaje de terror, un mensaje que pretende inculcar miedo a la iglesia, pero Apocalipsis no tiene esa finalidad. Recordemos que Apocalipsis, tal como los evangelios, siguen siendo la buena nueva para la iglesia. Y si Apocalipsis contiene un mensaje que es una buena nueva, entonces la iglesia no debe de más que alegrarse y gozarse, porque es Cristo Jesús quien está transmitiendo el mensaje a través de Juan, dándole a conocer los proyectos que Dios tiene para la iglesia, y la iglesia, a través del estudio del libro de Apocalipsis, del mensaje que éste tiene para transmitir a la iglesia, puede identificar cuál va a ser el final de la iglesia, cuál va a ser el final de todos los poderes hostiles que han estado gobernando el mundo durante siglos enteros, imperios que han venido, han caído, otros han ido surgiendo, pero al final todos estos van a caer porque Cristo va a hacer su aparición en este mundo, tal como lo dice allá Daniel capítulo 2 y el versículo 43, donde dice que una piedra dice que cae de la montaña, destruye la imagen y todo, y no queda ningún rastro de ella. Pues bien, entonces Apocalipsis pretende transmitir una buena nueva para la iglesia. Nosotros como iglesia no debemos de perder ese objetivo. Apocalipsis, la razón de su mensaje es transmitir el mensaje de la buena nueva para la iglesia. Entonces es ahí donde nosotros, es por eso que estamos dándole continuidad a este estudio, tratando de que el mensaje a las iglesias quede muy bien ubicado, que se logre entender, porque recordemos que el mensaje, como decíamos en otras ocasiones, el mensaje de las siete iglesias debemos de interpretarlo, decíamos, de forma universal, es decir, en su conjunto a las siete iglesias, puesto que el mensaje a las iglesias forman como una plataforma para que a partir de ese punto yo pueda interpretar o entender todo el mensaje apocalíptico que va a venir hacia adelante, porque es un mensaje que va dirigido especialmente a la iglesia. Para este día, como decía, vamos a estudiar lo que sería la carta a la iglesia de Filadelfia. Y como decíamos, estamos en el primer septenario que contiene un mensaje que ha sido enviado a las siete iglesias del Asia Menor. Ya como lo hemos explicado, que el mensaje a las cartas o a las iglesias nada más tiene una estructura retórica, y lo que se debe de hacer es interpretarse de forma global el mensaje, pero por cuestiones aquí de dejar un poco entendido el mensaje, lo estamos haciendo de una forma particular o de una forma fraccionada de una iglesia hacia la otra. De forma que hemos estado ya estudiando varias cartas. Recordemos a la carta a la iglesia de Éfeso. Si vemos lo que es el problema que tiene la iglesia de Éfeso, es censurada porque esta iglesia ha abandonado el amor fraterno. Una iglesia que se había focalizado especialmente en su trabajo eclesial y se había desinteresado de las necesidades del grupo de su congregación. Entonces, es por eso que allí va dirigido el mensaje a la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, donde le dice a la iglesia: mire, ustedes iglesia, le dice, tienen un buen trabajo, buenos proyectos cristianos, evangelísticos, buena estructura y todo eso, pero el problema, le dice, que tiene usted, le dice a la iglesia, es que ha dejado el amor fraterno, el amor entre los hermanos o el amor hacia Dios. Recordémonos que el amor hacia el hermano y el amor hacia Dios no se puede fraccionar, sino que tienen que ir de la mano. Yo amo a Dios, dice Juan, amo a mi hermano. No amo a mi hermano, tampoco amo a Dios. Entonces, ese era el problema de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en el mensaje de la iglesia de Éfeso? Que se necesita mantener
ese mismo amor fraternal dentro de la congregación. Si nos acordamos también de la iglesia de Esmirna, que esta iglesia, su mensaje sobre todo es símbolo de la pobreza. Esta iglesia se quejaba porque decía que era pobre en medio de una ciudad muy rica. Recordemos que Esmirna se le daba el nombre de la corona de Esmirna por sus edificios, estructura y todo eso. Entonces, allí la comunidad cristiana que estaba en ese momento, en el año 94-96, donde se escribe el mensaje a la iglesia de Esmirna, se le hace el llamado a la iglesia y se le dice: mire usted, iglesia, usted no es pobre tal como está diciendo, sino que usted le dice es rica. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar el mensaje de cada una de estas iglesias, vamos a darnos cuenta que es un mensaje representativo de ese momento y del tiempo presente en que nosotros estamos viviendo. Lo mismo recordemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que tiene que ver con el baalaísmo y el nicolaísmo, que son símbolos de la iglesia que está comercializando con la fe. Recordemos que este es uno de los problemas que existen el día de ahora, han existido en el pasado y van a seguir existiendo en el futuro. Entonces esas personas que tenían esa tendencia del baalismo y el nicolaísmo que existía en la iglesia de Pérgamo son representativas también para la iglesia de este tiempo, del cual la iglesia debe de tomar el mensaje que Cristo Jesús transmite a esa iglesia, para que la iglesia, nosotros como iglesia también vayamos corrigiendo los errores que estas iglesias tenían y que se están repitiendo siempre constantemente en la iglesia de este tiempo. Lo mismo es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Recordemos que la iglesia de Tiatira, el problema que allí había era el problema de jezabeliano que ahí existía, que es el símbolo de la iglesia que está mezclada con la idolatría. Entonces, cuando nosotros vemos este problema de la iglesia de Tiatira, entonces nos vemos siempre reflejada en la misma situación que la iglesia de este tiempo está viviendo en el día de ahora. Una iglesia que está mezclando la fe, pero al mismo tiempo está llevando también un rumbo idolátrico a la iglesia. Alguien puede decir: pero mire, ¿qué es idolatría? Pues la idolatría consiste en darle a Dios o darle a otra cosa el lugar que le corresponde a Dios en la vida de nosotros. Eso es la idolatría. Recordemos también el caso de Sardis. Sardis simboliza a la iglesia que ha caído en un estado desértico espiritual. Recordemos que a la iglesia de Sardis se le dice: mire, que pretende que la iglesia está viva, pero le dice: pero mire, la iglesia está muerta. Entonces, no era que la iglesia no trabajaba en el ambiente eclesial. La iglesia no se le reprocha nada, que es una iglesia que se ha estancado en el trabajo eclesial. Tenían también sus proyectos también, como el caso de Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo y como otras iglesias, pero el problema es que este trabajo que ellos hacían no era impulsado por esa convicción de fe en ellos, sino que era más que todo una competencia eclesial que había entre ellos. Entonces ese es uno de los problemas que la iglesia en este tiempo ha caído y debe también de irse autoevaluando y examinando para que pueda ir corrigiendo su situación. Entonces el caso también tenemos de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que ha sido expulsada de la sinagoga. Entonces ese es el tema que vamos a desarrollar ahora este día, que es la iglesia de Filadelfia. La carta a la iglesia de Filadelfia pues no tiene lo que se llama o lo que hemos entendido como una censura a la comunidad eclesial del Asia Menor, tal como lo veíamos en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, pero sí hay un problema también en la iglesia, que han sido expulsados ellos a causa de haber confesado a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, al ser expulsados ellos de la sinagoga, entonces ellos se veían en grandes problemas. Recordemos que esta práctica de ser expulsado de la sinagoga al confesar a Jesús ya venía desde la época de Juan el Evangelista. Si nosotros recordamos allá por Juan capítulo 12 y el versículo 42, hay un consenso que se lleva a cabo ahí entre las autoridades religiosas que habían llegado a un acuerdo de decir que aún dice Juan el versículo 12:42, dice: aún, dice, los gobernantes, muchos, dice, creyeron en él.
pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Esto quiere decir que esta práctica de expulsar de la sinagoga a aquellos que recibían, a aquellos que confesaban a Jesús como el Hijo de Dios, ya era una práctica que venía desde mucho más atrás y había prevalecido y había llegado hasta la época en que Juan escribe el libro de Apocalipsis. Entonces, este era uno de los problemas que causaba también que causaba a la iglesia, debido que una iglesia con la mentalidad judía que ellos tenían, al ser expulsado de la sinagoga, para ellos, ellos entendían eso como una pérdida de la esperanza mesiánica que ellos habían tenido desde hace mucho tiempo. Entonces, este problema de expulsarlos a ellos es el problema que está viviendo exclusivamente allí la iglesia de Filadelfia. Entonces, ahora bien, sin embargo, podemos ahí entender que la palabra les dice a ellos, mire, no se preocupen. ¿Qué les está diciendo? Mire, no se preocupen ustedes. Si ustedes han sido expulsados de la sinagoga, no han perdido nada. No hay pérdida de la esperanza mesiánica, sino que es todo lo contrario. Dice, mire, ustedes han ganado, le dicen a ellos. ¿Por qué? Porque le dice, yo he puesto, dice, delante de ti una puerta abierta, le dice, la cual nadie puede cerrar. Entonces vea, ¿qué es lo que nosotros podemos entender en esta carta o en el mensaje que se le está transmitiendo aquí a la iglesia? Que aun cuando la iglesia, por ser expulsado de la sinagoga, se creía que tenían ya que habían ellos la pérdida de la esperanza mesiánica, es todo lo contrario. Ahora vienen ellos y se abre una puerta que es una puerta hacia el mesianismo. Es decir, entonces es ahí donde ellos van a comprender el mensaje y a ver que la expulsión no causaba ningún problema, tal como ellos lo estaban viviendo. Ahora bien, pero la expulsión de la sinagoga no solo le traía dificultades nacionalistas al pueblo judío, sino que habían también consecuencias imperiales. Recordemos que una de las estrategias del imperio para desestabilizar la fe cristiana en el Asia Menor era quitarle algunos privilegios civiles a estas personas. Cuando una persona, digamos, eran expulsados de la sinagoga, entonces ellos perdían esos derechos civiles que el imperio les había dado a ellos como pueblo judío. Entonces ellos no solo tenían problemas en cuestiones de fe al ser expulsados de la sinagoga, sino que también habían pérdidas o tenía consecuencias políticas, como la pérdida, decíamos, de los derechos civiles que el imperio les había dado a ellos como pueblo judío. Ahora bien, veamos, en este ambiente hostil, Filadelfia se había mantenido fe al proyecto de Dios o la fe en Cristo Jesús, que es allí donde nos vamos a ubicar y vamos a tratar de ver algunos contextos socios históricos de la iglesia de Filadelfia, el cual nos va a permitir poder contextualizar el mensaje en este tiempo y no vayamos nosotros a hacer interpretaciones a partir de nuestro contexto. Recordemos que lo que decíamos en las primeras transmisiones anteriores, la escritura, por verse escrito en un ambiente muy distinto hacia el de nosotros y en una cultura muy distinta, nosotros vamos a hacer interpretaciones no partiendo de nuestro contexto cultural, sino que vamos a interpretar partiendo desde los aspectos históricos que dieron origen al escrito, para este caso al escrito apocalíptico o el escrito que estuviésemos analizando. Ahora, vamos a ver, como decíamos, algunos contextos históricos de la iglesia de Filadelfia. A la ciudad se le conocía como la Puerta de Oriente, así se le conocía a la ciudad de Filadelfia. Ahora, ¿cuál era la razón de esto? La situación era que Filadelfia estaba lo que se conoce como una encrucijada comercial que llevaba de Misia a Lidia y a Frigia. Ahora, el problema para la iglesia, para esta comunidad de Filadelfia, era que estaba ubicada exactamente en una franja o en una falla donde causaba muchos terremotos, muchos temblores. Recordemos que el terremoto del año 17 después de Cristo
que arrasó con 12 ciudades del Asia, donde Filadelfia fue la más afectada en ese momento, tal como lo explica Plinio el Viejo en sus comentarios, donde dice que Filadelfia, por su ubicación geográfica, estaba en esa falla y fue la que sufrió o se llevó el peor resultado del terremoto del 17 después de Cristo. Entonces, claro, después hubo una reconstrucción y todo esto, pero seguía siendo afectado constantemente por esos problemas. Ahora, la ciudad fue fundada aproximadamente en el año 189 por el rey Eúmenes II, que era rey de Pérgamo en ese momento, y le llamó el nombre de Filadelfia en honor a su hermano Filadelfo, que Filadelfo quiere decir el que ama a su hermano. Entonces, pero después hubo que Eúmenes se desapareció y luego subió al poder su hermano al creerse el rumor que su hermano había sufrido un asesinato y él subió al poder y que llevó a tal al poder. Después renunció cuando su hermano después aparece y ya viene de Grecia y se da cuenta que él no había muerto, entonces después viene y renuncia y al final pues su hermano muere aproximadamente en el año 138 antes de Cristo. Sin embargo, pues Plinio en su historia él dice de que Filadelfo pues tenía muchos choques contra el imperio en ese momento porque el imperio le exigía a él para que él derrocara a su hermano del poder. Sin embargo, él se resistió sobre estas situaciones hasta que llegó el momento que murió en el año 138, pero no accedió al llamado del imperio de derrocar a su hermano Eúmenes II en ese momento. Ahora, después del terremoto del año 17 después de Cristo, con la reconstrucción, la ciudad tomó el nombre de Nueva Cesarea, pues la reconstrucción fue muy lujosa en ese tiempo. Ahora, en el siglo V después de Cristo se le da el nombre de lo que sería la pequeña Atenea o la pequeña Atena. Entonces, ese sería como una de las partes importantes en cuanto al estudio de la parte histórica de la ciudad. Vamos a analizar también el texto bíblico que nos compete también para el estudio que estamos llevando a cabo del libro de Apocalipsis en el primer septenario, tal como lo habíamos explicado, que el libro de Apocalipsis está estructurada literariamente en ciertos bloques de septenarios que va a venir dándonos a nosotros hasta llegar por allí al último septenario, después algunas visiones por ahí que vamos a analizar cuando ya vayamos allí por esos capítulos. Pero vamos a hacer el análisis del texto bíblico de este momento. Ahora bien, en la carta Cristo se identifica como el santo y el verdadero. Debemos de tomar muy en cuenta la forma como Cristo se presenta ante cada una de las iglesias. Recordemos que a cada iglesia, ahí digamos a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, a cada una de ellas se va identificando con un nombre o un atributo. Pero para este caso, que es a la iglesia de Filadelfia, se le va a presentar y se le dice que él es el santo y el verdadero. Ahora vamos a ver la razón por qué se identifica él así, con esos atributos, esos nombres que le corresponden únicamente a Cristo Jesús. Recordemos que primeramente veamos estos atributos que corresponden al santo, que es el título que se le asigna solamente a Dios. Recordemos lo que dice Hechos capítulo 2 y el versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es lo que entendemos a partir nosotros de ahí? De que si Cristo Jesús está identificando aquí como el santo, es decir, el apartado, el que Dios ha asignado para dar a conocer el mensaje hacia nosotros. Luego el otro título que se va a presentar es como el verdadero. Ahora, ¿por qué el verdadero? Pues hay mucho que hablar sobre esto, pero así en términos rápidos y muy concisos, lo quiero hablar que el verdadero viene a ser como la palabra humanizada de Dios. Porque Cristo Jesús mismo, Él es la palabra de Dios. Ahora,
¿Qué es lo que nos dice a Juan 1:14? Recordemos ese un versículo muy conocido que dice, el verbo fue hecho carne, el verbo dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que más va a decir después? Mire, y el verbo dice, él estableció su morada en medio de nosotros. Entonces, de otra forma, lo que Juan está ahí explicando es que Dios mismo viene y va a anunciar su palabra, que es Cristo Jesús, quien la va a transmitir, pero la va a anunciar desde nuestro contexto humano. En otras palabras, Dios no habla él desde su experiencia propia como Dios, puesto que nosotros no hubiésemos entendido el mensaje. Entonces, por eso que Dios mismo lo que hace es humanizarse e introducirse en la historia de la humanidad para que a partir de ese mismo contexto nosotros podamos recibir el mensaje de la buena nueva de Dios para que sea interpretado y analizado en nuestro propio lenguaje de los seres humanos. Ahora, como decíamos, es la verdad. O sea, ¿por qué es la verdad? La verdad de Dios, lo que nos dice aquí la palabra, que entró en comunicación con el hombre y nos envió su palabra personal. Es decir, Dios mismo en persona, hablando su palabra hacia nosotros y dándonos a conocer el plan de salvación que Él tiene para con la iglesia, y lo da a conocer en el libro de Apocalipsis, como que los evangelios. Y es por eso que decíamos, mire, Apocalipsis no se le debe de tener ningún temor, porque es la buena nueva de Dios, o es la verdad de Dios que ha sido comunicada de Dios en su expresión personal, hablándonos hacia nosotros. Entonces, cuando Juan dice el verdadero, Juan lo que pretende es refutar a los judíos de Filadelfia, que ellos afirmaban que Cristo era un Mesías falso. Recordemos que hasta este momento del primer siglo no se tenía la apreciación de lo que ahora nosotros tenemos de Cristo. En ese tiempo, pues, se tenía mucho en duda si Cristo era el Mesías, si él no era. Y entonces por eso que mucho judío no le recibió a él y lo desechaban creyendo que él no era el Mesías o era un falso Mesías, como los que habían venido en la historia desde muchos años atrás. Ahora, cuando Juan en el mensaje que transmite naturalmente de parte de Dios por medio de Cristo, dice, mire, Él es el verdadero, Él es el Mesías, Él es el quien trae la esperanza que había sido anunciado por el movimiento profético de hace muchos siglos anterior. Entonces, por eso es que Él pretende desvirtuar la posición de estos judíos que afirmaban que Cristo no era el Mesías, el cual había sido prometido o anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora, otro de las cualidades que nos habla ahí el mensaje apocalíptico es que dice el que tiene la llave de David. Es una expresión, esto tiene que ver mucho y hay que analizarlo desde la parte histórica contextual. Él dice, el que tiene, dice, la llave de David. Es una expresión para identificar quién tiene la autoridad. Había una costumbre en ese tiempo de que la persona venía y ponía la llave sobre los hombros de otra persona, era como un símbolo para delegar autoridad. Es decir, si yo venía, agarraba la llave y la ponía sobre los hombros de otra persona, entonces lo que estaba diciendo, mire, la autoridad que yo tengo se la delego a él. Entonces, recordemos lo que dice Isaías en el capítulo 22 y el versículo 22 también. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, cuando la escritura me está diciendo, Apocalipsis aquí, que dice el que tiene la llave de David, lo que está diciendo es que Cristo Jesús, Él es quien tiene la autoridad, ha sido delegada por su Padre para que Él administre esa autoridad en medio de la humanidad y la iglesia pueda recibir los beneficios que trae esa delegación de autoridad de Cristo para con la humanidad. Entonces, en otras palabras, Dios Padre ha delegado esta autoridad a su Hijo, tal como lo dice también Juan en el capítulo 5 y el versículo 22, que es un versículo muy conocido, porque dice así la palabra, porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio, dice, lo dio al Hijo. Entonces dirá alguien, mire, ¿y por qué Dios Padre no juzga? ¿Por qué viene y se lo da al Hijo? Ah, porque esa autoridad la delegó Dios Padre en su Hijo, cuando dice que pone la llave sobre sus hombros. En otras palabras, Cristo Jesús, por ser el verbo de Dios, por ser el verdadero y por ser su palabra, entonces el juicio que Dios lleva, que Cristo llevará a cabo, es el juicio de Dios. Es Dios Padre, él mismo, llevando a cabo también sus proyectos, pero lo va a llevar bajo la dirección, diríamos, bajo la autoridad de Cristo. Luego podemos seguir analizando el mismo mensaje a la iglesia de Filadelfia y sigue diciendo el versículo. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esto es como la gran noticia para la iglesia de Filadelfia, donde le dice, mire, yo he puesto esta puerta delante de ustedes. Ellos se habían creído que lo habían perdido todo, como lo había dicho, cuando ellos confiesan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces ellos, pues automáticamente, ellos quedan excluidos de la sinagoga. Por eso que más adelante se le va a decir que son sinagogas de Satanás. Entonces, esta situación viene a ellos y creen pérdida de esa esperanza. Pero por eso viene la palabra y le dice, no, mire, no se preocupen ustedes, iglesia de Filadelfia, porque yo he puesto, dice, una puerta abierta delante de ustedes. Entonces, ese es un mensaje para la iglesia de este tiempo, que debe de entender también que muchas veces nosotros creemos que alguna puerta se cerró, pero no, Dios, o alguien puede cerrar una puerta, pero la palabra le está diciendo que mire, cuando Cristo abre una puerta, nadie la cierra, y cuando Él cierra, nadie la va a abrir, porque Él tiene la autoridad delegada por su Padre. Ahora, a esta comunidad le había cerrado la puerta de la sinagoga, que para ellos decíamos que era la pérdida de la esperanza mesiánica que consideraban el pueblo elegido de Dios. Recordemos que tradicionalmente, por muchos siglos y quizás milenios también, ellos se habían considerado como el pueblo escogido y elegido por Dios, quien tenían los privilegios de su salvación por pertenecer a una etnia de ese momento. Entonces, y cuando ellos son expulsados de la sinagoga, entonces ellos vienen y se creen pérdida total de su situación de fe, y para ellos es un enorme problema eso. Ahora, solo quiero que veamos algunos aspectos sobre el tema de la elección, tal como se había mantenido la tradición en el pueblo judío, y llegan hasta la época de Juan. En ese momento, el tema de la elección creó problemas por muchos siglos. El profeta Amós les hace ver que la elección no les confiere a ellos privilegios, sino responsabilidades. Podemos ver algunos de los versículos para que vayamos entendiendo cómo la tradición de la elección había recurrido y había avanzado en la historia hasta la época de Juan, en que escribe el Apocalipsis. Y cuando son expulsados de la sinagoga, se cree que han perdido estos privilegios y han perdido sobre todo la esperanza que Dios había puesto en Cristo como el Mesías. Amós 9:7 le va a decir algo importante que deberíamos nosotros también de retomar. Dice este versículo así: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de Etíope? Ve, a partir de ahí estamos viendo Etíope, nada que ver con el pueblo judío. Ahora, ¿qué le está diciendo al pueblo judío? Mire, que ustedes no me son más ni menos que los etíopes. Imagínense qué problema de ver cómo les ha de haber hecho circuito la mente. Hay un choque en la mente a los judíos cuando les dice, donde le dice Amós, ¿no me sois vosotros como hijos del etíope? ¿No son ustedes iguales a ellos? ¿Qué dice? Sigue diciendo el versículo. Dice Jehová: ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir a los amorreos? ¿Qué le está diciendo? Mire, yo liberé al pueblo judío de Egipto, pero también a los filisteos
Y también le dice a los arameos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Mire, entonces, eso de la elección que ellos creen no tiene sentido. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque ambos lo está poniendo en la misma situación. Es decir, en los mismos privilegios para el pueblo judío, los mismos privilegios para los filisteos, los mismos privilegios para los arameos. Entonces le está diciendo, mire, aquí no es cuestiones de elección. Entonces, a partir de ahí hay que ir entendiendo también que nosotros como iglesia hemos caído en estos errores, creyendo que la salvación de nosotros viene porque estamos anotados en un libro de membresía de la iglesia, creyendo que la salvación de nosotros viene también porque desarrollamos un trabajo en la iglesia, que por cierto es muy importante hacerlo, pero vamos a ir viendo algunos aspectos ahí que la palabra nos está diciendo también en otro contexto. ¿Qué es lo que pasó o qué es el problema que causa en el pueblo en ese momento? Es que el pueblo buscó a Dios en lugares equivocados, o interpretó a Dios de forma equivocada, pudiéramos decirlo también, tal como la iglesia le está pasando en este momento, que está entendiendo y comprendiendo a Dios de forma equivocada. Veamos lo que dice Amós capítulo 5, versículo 4 hacia el 6. Dice así la palabra: pero así dice Jehová a la casa de Israel, es decir, exclusivamente al pueblo judío. Dice, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel. ¿Qué le está diciendo? Mire, no me busquen en Betel. Betel era un santuario de adoración. Pero ¿qué le está diciendo? Imagínense cómo pudo, qué problema le causó en ese momento al pueblo judío. Cuanto que ellos tenían la mentalidad de que Dios estaba en un santuario. Y ahora viene y le dice, mire, ustedes no me busquen en Betel. Era un problema para ellos en ese momento. Luego dice, ni entres en Gilgal. Gilgal era otro santuario de Dios, donde se creía que allí moraba Dios. Por eso le dice, mire, buscadme y viviréis. Ahora dice, ¿y para vivir qué? Miren, no me busquen en Betel, no me busquen en Gilgal. Dice, ni paséis a Beersheba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que cometa fuego con la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien, dice él, lo apague. En otras palabras, el pueblo lo que le está diciendo, mire, ustedes como pueblo han buscado a Dios de forma equivocada o lo han entendido de forma equivocada. Entonces eso es lo que ha pasado también, como decíamos, con el pueblo judío. Entonces, y lo que ha pasado también con la iglesia de este tiempo, que nos ha llevado a crear ciertas confusiones. Vamos a ver lo que nos va a decir también Amós 5:14, dice así, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como ustedes dicen. En otras palabras, dice, mire, si ustedes creen que son el pueblo elegido, pues no me busquen en Betel, no me busquen en Gilgal, no me busquen en esos lugares, sino que busquen lo bueno. Y así dice, voy a estar con ustedes como ustedes dicen. Entonces, veamos si vamos analizando el contexto del mensaje hacia el pueblo de ese momento, tiene mucho que ver también con el contexto actual, como nosotros hemos interpretado el Evangelio de Cristo, y lo vamos a entender un poco mejor con los versículos que Pablo nos va a decir, o cómo es que lo explica él ahí en Romanos capítulo 2 y el versículo 28. Vea lo que dice. Puesto dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que sale exteriormente en la carne. Entonces vea, le está diciendo, mire, no se es judío por nacionalidad o por pertenecer a un pueblo. Luego dice, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza, el cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo a ellos? Mire, ustedes no se crean que son salvos o van a ser salvados porque pertenecen a una nación que había sido escogida tal como ellos se lo habían interpretado. Entonces vea, eso tenemos que entenderlo también nosotros a la luz de la iglesia actual. Porque un error que estamos cometiendo nosotros como iglesia
Es creer que las personas que han sido salvadas o que la salvación se obtiene a través de un acto ceremonial, que es lo que nosotros vamos a ver tradicionalmente, donde uno viene y le dice a la persona, mire, usted quiere confesar a Cristo, levante su mano, haga esta oración y le dice, mire, ya es salvado. Y la salvación no radica o no se obtiene a través de una ceremonia, de una oración que nosotros podemos decir. La salvación se obtiene a través del nuevo nacimiento que en Cristo Jesús. Y es ahí donde la iglesia de este tiempo debemos de comprender muy bien que en la iglesia hay personas que han levantado su mano, han hecho su confesión de fe y aún no han sido salvados. ¿Por qué razón? Porque no hay evidencia de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque no hay evidencia o cualidades o características que identifiquen a la persona cristiana con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, entonces la salvación no se obtiene por el hecho de levantar la mano, por el hecho de estar en una congregación, por el hecho de asistir a la congregación, que hay que asistir a la congregación, porque esto es muy importante. Porque ahí es donde donde se convive mutuamente los unos con los otros. Y esto lo dice muy bien Pablo a la iglesia de Éfeso. Todas las coyunturas unidas entre sí se fortalecen unos con otros. Allí se va perfilando el carácter cristiano de la persona, pero no es allí donde nosotros vamos a ir a buscar a Dios, como normalmente hemos escuchado a veces que decimos que nosotros vamos a la iglesia para ir a buscar de Dios. No, Dios está con nosotros, vive en nosotros. Entonces, ¿a qué vamos nosotros a la iglesia? Vamos a adorar a Dios en la comunión los unos con los otros. Pero cuando se termina el momento, entonces Dios no queda ahí. Recordemos que cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, lo que se está haciendo es inaugurando el nuevo templo de Dios. Ya no el templo como estamos viendo ahí en Gilgal, Betel y Beersheba y esos lugares de adoración, sino que ahora el nuevo templo de Dios sería el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, el nuevo nacimiento se da en la persona cuando nosotros, a través del Espíritu Santo, tal como dice Colosenses 1:13, nosotros somos incorporados y llevados al cuerpo de Cristo, tal como lo dice, como Jesús se lo explicó a Nicodemo. Entonces, de esa misma forma, dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces, hay que tener muy bien en cuenta lo que la palabra nos está diciendo y no vayamos a confundirnos, a creer que por un acto ceremonial yo recibo la salvación. No es así como la palabra lo está diciendo. Si no, vamos a estar cayendo en el mismo error del pueblo judío. Sigamos analizando, por ejemplo, el versículo el caso de Nicodemo. Dice Juan capítulo 3 y el versículo 3 dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque, como dijimos, como estamos explicando, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, y para ser cuerpo de Cristo, se necesita estar en Él. Y si no estamos en Él, entonces ¿de qué forma se puede entrar al reino de los cielos? Eso no se puede. Ahora bien, analicemos algunos aspectos por qué se le abre una puerta a la iglesia de Filadelfia. Primero, porque tendríamos que analizar, por ejemplo, la primera parte, lo que nos dice ahí, tienes poca fuerza. A partir de ahí lo que estamos creyendo o entendiendo es que la iglesia de Filadelfia no era una iglesia pudiente de ese momento. Era una iglesia quizás sin mucha importancia, una iglesia que no tenía quizás una fuerza eclesial bastante grande, porque se le dice tienes poca fuerza. Posible que la iglesia pues no tenía mucho protagonismo, ni poder económico, ni político, pero
tenía lo más importante, lo que dice la palabra, que le era fiel a Dios. Entonces, y eso era lo que quizás lo que más importaba, y es por eso que se le abre una puerta a la iglesia de Filadelfia. Ahora, vea, otro aspecto importante es porque le dice, porque has guardado mi palabra. Entonces la iglesia se había mantenido fiel a Dios aún en los momentos difíciles que se encontraba, que era la expulsión de la sinagoga. Entonces, pero aún con toda esa situación, la iglesia se había permanecido fiel al proyecto de Dios y no se había dejado, no se había dejado vencer por esos momentos de conflicto que existían en la iglesia con el imperio de ese momento. Luego, otro de los aspectos importantes que podemos nosotros analizar es que nos dice que no has dejado mi nombre, aún en las condiciones de que la iglesia se había mantenido fiel allí hacia Dios. Entonces, vamos a ver otros aspectos, digamos, importantes que podemos mencionar. Esta puerta, decíamos que es la entrada al reino mesiánico. Por eso es que se le abre una puerta, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Porque habían aspectos importantes. No has guardado mi nombre y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia aprendemos de esto? Que aún en los momentos que no son muy agradables para la iglesia debe de mantenerse fiel al proyecto de Dios. Aún aunque las condiciones no sean favorables, la iglesia debe de mantenerse en el lugar que le corresponde como el cuerpo de Cristo. Esta puerta decíamos que es la entrada al reino mesiánico. Cristo abrió la puerta a la iglesia. Veamos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Nos va a decir así la palabra. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien, dice, tengo complacencia. Entonces vea qué es lo que nosotros vamos a ver. Dice, miren, una puerta se abre. Entonces, a partir de ahí estamos viendo que la puerta que se le abre a la iglesia de Filadelfia es una puerta, una puerta mesiánica que se le está hablando. En otras palabras, ellos creían haber perdido la esperanza mesiánica, pero era todo lo contrario. Habían ganado, ellos con su fidelidad hacia el proyecto de Dios, habían ganado lo que era que se les abriera la puerta a ellos de la que nos está diciendo ahí la Biblia. Entonces, si nosotros vemos en lo que nos va a decir ahí el caso de Mateo, es que se abre esa puerta después que él es bautizado, porque el evangelista lo que está dejando, o lo que quiere que se deje claro ahí en ese momento, es que el que se ha bautizado es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Luego seguimos analizando los otros versículos, como el caso de Juan en el capítulo 4 y el versículo 1, donde nos va a decir ahí, después de esto, dice Juan, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahí analizando? Que si cuando Jesús es bautizado se abre una puerta, entonces esa puerta es porque va a fluir algo hacia afuera. Es decir, se abre la puerta de la esperanza de la iglesia. Si Juan aquí se abre también esta otra puerta, es porque de ahí va a fluir lo que son las verdades de Dios, donde Dios va a dar a conocer su proyecto, va a dar a conocer sus propósitos que Él tiene para con la iglesia. Por eso vuelvo a insistir, la iglesia no debe de hacer a un lado el libro de Apocalipsis, sino que todo lo contrario, debe de introducirse en él, tratar de investigar, tratar de profundizar y entender el mensaje. Pero no vamos a entender el mensaje desde mi experiencia histórica o de mi experiencia personal, ni mucho menos de un esquema doctrinal. Debemos de dejar que la Biblia hable por sí sola. El mensaje de la Biblia tiene esa cualidad muy importante de fluir y hablar por sí mismo. Entonces nosotros como iglesia lo que tenemos que dejar es que la palabra misma fluya y hable hacia nosotros tal como
nos dice allá el libro de Hebreos. Hebreo dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo de diferentes formas, ahora viene y dice, y nos habla por medio de Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora? Ahora nosotros como iglesia tenemos la máxima revelación de Dios. Allá el pueblo, el pueblo judío y todos esos de esas generaciones del Antiguo Testamento no tuvieron la revelación completa de Dios, pero ahora nosotros, Cristo Jesús, quien viene y nos interpreta a Dios o nos va a revelar a Dios desde nuestra propia historia, nos hace la exégesis de Dios completamente y nos da a entender y nos dice, mire, quien ha visto al Padre, me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Entonces ahora es Dios hablando desde nuestra propia historia, transmitiéndonos su mensaje y dándonos a conocer a ellos su proyecto de salvación para con nosotros. Ahora bien, veamos. Sigue diciendo la palabra, dice, bien importante lo que vamos a analizar aquí rápido, casi para ir terminando este estudio. Dice, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Y aquí quiero que nos ubiquemos porque también el problema es cuando nosotros tratamos de entender un texto desde un contexto doctrinal o desde un contexto o desde un esquema religioso. Entonces, analicemos lo que dice el texto. A la iglesia de Filadelfia se le va a ofrecer algo. Le dice, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Bueno, aquí quiero, como iglesia, vamos a entender eso. ¿Qué es lo que está pasando? No les dice que no se van a ver involucrados en la prueba. Vea, estamos en Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, yo, dice, también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia aquí debe de entender que la promesa de Dios es guardarnos a nosotros en medio de la prueba. No es que Él me va a ir a esconder por allá, a meterme a un búnker ahí mientras está el conflicto. No, Él dice, yo le dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Por eso le decía, cuando nosotros vayamos más adelante en los siguientes versículos, tenemos que ir entendiendo a partir del contexto del mensaje a la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Antipas murió. Muchos fueron asesinados. Y diremos, mire, entonces, ¿qué pasó? Y Dios falló allí, no los guardó. No, es que no está pretendiendo eso. No debemos de interpretarlo a partir de allí, de ese contexto, sino que es posible que aún como iglesia lleguemos a la muerte. Veamos qué es lo que está pasando ahora en este momento en el mundo entero. El mundo ahorita se está viendo acorralado, se está viendo desesperado y la iglesia entra en contradicciones a decir, mire, a mí Dios me va a guardar, a mí este mal no me va a llevar porque Dios me tiene guardado en sus manos. Para Dios no hay nada imposible, pero debemos de tener en cuenta que lo que la palabra dice, que Él nos va a guardar a nosotros en medio de la prueba. De aquí que vienen ciertos análisis más adelante que lo vamos a ir explicando sobre esto, pero hay algunas interpretaciones y puntos teológicos donde dice, mire, ¿y qué va a pasar en el momento de la gran tribulación? Uno dice, mire, la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Otros dicen, mira, la iglesia va a ser raptada en medio de la tribulación. Otros dicen, después de la tribulación. Ahora debemos de entender ese contexto, como decíamos, a la luz del mensaje a las 7 iglesias. Yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en el mundo entero. Ahora, vuelvo a explicar, no se les dice que que no se verán involucrados en la prueba. La promesa es guardarlos a la hora de la prueba. Veamos lo que dice este versículo Juan 17:15. Analicemos este otro versículo porque tiene que ver también con el momento de la prueba. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino dice que los guardes del mal. Lo que está diciendo, mire, yo te ruego no que los apartes de la prueba, sino que es todo lo contrario, que los proteja a la hora de la prueba. Es por eso que muchas veces cuando nosotros
venimos y oramos hacia Dios y nuestra oración va enfocada a evadir la prueba. Recordemos que la oración no es para evadir la prueba. La oración es para que Dios nos fortalezca a la hora de la prueba y poder superar el momento de la prueba. Entonces, ahí debemos de ir entendiendo lo que nos va, el mensaje que nos está dando el libro de Apocalipsis. Así que recordemos aquel eslogan que a veces se oye en la actualidad, donde dice, mire, pare de sufrir. Donde se le está diciendo a las personas, mire, si usted recibe a Cristo, usted se convierte, usted va a parar de sufrir, usted ya no va a sufrir. Esa es una mentira bien descontextualizada de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia en ningún momento me está diciendo que como iglesia no va a sufrir. No es decir, ese eslogan no es sostenible bíblicamente. Entonces, pero ¿qué es lo que lo que sucede es que vivimos en un mundo conflictivo donde hay odio, egoísmo y no estamos excluidos de padecer ese tipo de situaciones. Veamos qué es lo que nos dice Primera de Pedro 4:12. Dice así la palabra. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os sucediera. Entonces, lo que le está diciendo, mire, ustedes no se asusten por la prueba, porque esto no es algo extraño, no es algo que no haya ocurrido en tiempos anteriores, esto siempre ha estado. La iglesia debe de pedir a Dios fortaleza en medio de la prueba, que Él nos ayude a superar la prueba. Como decíamos, el conflicto que se está viviendo ahora en actualidad. Este es un problema que estamos viviendo a nivel mundial. La iglesia no está exenta de eso. La iglesia puede padecer de eso. La iglesia puede morir en estas situaciones, pero la palabra nos ha dicho, nos va a guardar a la hora de la prueba. ¿Cómo Él nos va a guardar? No sé ni de qué forma, pero posiblemente podamos morir, pero eso no quiere decir que Dios no haya cumplido su palabra o que Él los va a dejar desamparados o que Él no los va a guardar. Eso hay que tenerlo muy bien presente. La promesa de Dios es guardarnos en el momento de la prueba, pero el guardar no implica que podamos llegar hasta la muerte como consecuencia de este mundo fatal en que está viviendo. Recordemos lo que dice Apocalipsis 6:9. Dice así, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo. Este es el último texto que vamos a leer, pero quiero explicarlo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que vemos en este apartado del libro de Apocalipsis es aquellos que habían sido asesinados a causa de la fe. Entonces, esto quiere decir que como iglesia usted no está exento. Como iglesia, nadie de nosotros estamos exentos sobre de esto. Lo que sí debemos de tener es que hay una puerta abierta para nosotros y es una puerta abierta hacia la vida eterna. Pablo dijo, para mí dijo, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que le está diciendo? Mire, si la iglesia muere, gana. Si la iglesia vive, sigue ganando porque está en Cristo. Es decir, no hay ningún problema. La iglesia no pierde nada. Este es el problema del caso de la iglesia de Tesalónica. Porque está en la iglesia de Tesalónica, ellos vivían con la esperanza de la instauración del reino de Dios, pero cuando ya muchos habían muerto, entonces ellos creían que habían perdido la esperanza. Por eso es que Pablo viene y les manda la carta y les dice, mire, ustedes no han perdido nada. Porque tanto los muertos o los vivos, independientemente, cuando ese momento llegue, ambos van a resucitar y Pablo explica todos esos acontecimientos y esos detalles ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender de la iglesia de Filadelfia? Es que hay una puerta abierta para la iglesia que ha recibido a Cristo en su corazón y vive esa esperanza. La iglesia que guarda la palabra y la iglesia que no niega el nombre de Cristo. Ahora, Dios será nuestro Dios sin importar las condiciones en que nos encontremos. Recordemos el caso de Cristo Jesús, cuando Él dijo, cuando estaba ya en agonía, Él dijo, Padre mío, ¿por qué, dijo Él, me has desamparado? Dios mío, dijo Él, ¿por qué me has
desamparado. Lo que ahí quiso decir que Dios era el Dios de Cristo aún en la hora de la muerte. Dios seguirá siendo el Dios de la iglesia aún en medio de esta pandemia que nosotros estamos viviendo, en medio de este conflicto que no sabemos hasta dónde va a llegar esta situación, si esto va a empeorar, hasta dónde. Lo que sí nosotros tenemos seguro es la puerta abierta hacia la vida eterna que Cristo vino y nos abrió, o que Dios nos abrió en Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado, dijo. En él tengo complacencia, y dijo, a él oíd. La iglesia debe de oír el mensaje de Cristo. Aunque el mundo se esté desmoronando, pero la iglesia seguirá adelante porque tiene el respaldo de Cristo y la puerta que está abierta. Así que, mis hermanos, muchas gracias, que el Señor le bendiga y nos vemos en el próximo estudio, el cual estaremos terminando sobre el primer septenario para entrar a los siguientes versículos o capítulos del libro de Apocalipsis. Que el Señor le bendiga.